¿Cómo estamos? Bendecidos, prosperados y en victoria. Excelente. Hemos tenido un tiempo extraordinario con los jóvenes. Me recordé cuando, bueno, no voy a decir que cuando era joven, porque sigo siendo joven. Sí. ¿O no? Sí, no me doy un tiro con algunos de ustedes. No se crean. La verdad, es una bendición. Fui al tiro de arco y nunca lo había practicado. No me acomodaba. Tiraba y en lugar de pegarle se iba hacia arriba, hacia un lado, a todos lados, menos a donde debería de ir. Dije, pero de aquí no me voy hasta que lo ponga. Y acá esta güerita Michaela decía, no lo va a hacer. La perseverancia. Y me gané una comida. Dije, sí, ¿qué me gano si le doy? ¿Una comida? Sí, órale pues. Y ahí estuve perseverando. Le dije, te voy a demostrar que la perseverancia puede. Y lo pusimos. Así que tengo una comida gratis. No, es una bendición. Tuve un tiempo muy maravilloso. Pero dicho sea de paso, si usted se rinde en las cosas que piensa hacer, posiblemente se haya quedado tan cerca de lograr el éxito y no lo logró porque se rindió. Los grandes hombres que hoy están en la cúspide están por tres razones importantes. Primero, confiaron en Dios. Segundo, confiaron en ellos mismos. Y tercero, fueron perseverantes. Y vea a estos hombres. Normalmente son personas que no solo creyeron en Dios, creyeron en ellos mismos. No solo fueron perseverantes, sino que fueron disciplinados. Y cuando usted quiere lograr algo en la vida, lo va a lograr. No hay nada que sea imposible para Dios. Si le confiamos a Él, Él lo hará. Amén. Voy a hablarles en esta preciosa mañana sobre un tema que se titula La familia, un tesoro para cuidar. ¿Sabe que Dios nos diseñó a nosotros para vivir en unidad, en familia? Eso es algo maravilloso. La familia es una institución fundada por Dios para lograr los propósitos para los cuales Él la formó. Y en este tema quiero compartir tres puntos elementales. Primero, ¿qué es la familia? Segundo, ¿cuál es el orden establecido por Dios para la familia? Y tercero, ¿cuál es la responsabilidad de la familia cristiana ante Dios? Sobre estos tres puntos quiero compartir. Quiero que oremos a Dios. Padre, gracias te damos en esta hermosa y preciosa mañana. Declaro los cielos abiertos. Háblanos y ministranos, Padre, en esta preciosa mañana. Que sea tu Espíritu Santo paseándose en medio nuestro. De manera tal, Padre, que la palabra sea sencilla, clara, que la podamos poner en práctica, de manera tal que te honremos como hijos, te honremos como padres, te honremos como familia, te honremos como creyentes al sujetarnos a tu palabra. Invoco tu presencia, Espíritu Santo. Dame lucidez a la hora de expresar tu palabra, de manera tal que tu palabra quede en el corazón como clavo sin cabeza, que retumbe y se profundice
y lo podamos poner en práctica en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué es la familia? Primer punto. La familia es la base de la sociedad. Es una descendencia y simiente bendita de Dios. La familia es una bendición y cuando la cuidamos, la disfrutamos. Cuando hemos tenido pactos o retiros de mujeres y me he tenido que quedar solo en casa, siento el vacío. Yo siento que Dios me hizo para convivir con una familia. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros podamos pensar en establecer una familia y vivir en unidad. Que no nos quedemos en el pasado, porque mi familia pasó esto, pasó aquello. Que pensemos que por eso estamos destinados a vivir la misma suerte. Nosotros podemos parar esa herencia generacional y empezar a vivir una nueva herencia de acuerdo a nuestra posición en Cristo, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestros principios. Y esta es la idea hoy, de dejarles una base. En Génesis capítulo 1, verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos. ¿Qué dijo Dios? Fructificaos y multiplicaos. Antes de continuar con el versículo, quiero que podamos entender que este es el orden de Dios. No tengo nada en contra de aquellos que piensan diferente. Los respetamos, pero este es el orden de Dios. Hoy en día las autoridades han estado legislando leyes. Han estado legislando leyes donde permiten que el hombre se case con el hombre, la mujer con la mujer, porque para ellos representa votos. Para ellos representa darles la libertad a todos. Y es una minoría. Y dicen: respétenla. De la misma forma deben respetar los principios y los valores de Dios, y respetar a aquellos que creen en los principios y valores de Dios. Y digo esto no para que nosotros caigamos en la homofobia, así le llaman, sino para que nosotros podamos tener una base bíblica. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aborrece las acciones del pecador, pero Dios lo ama. Y nosotros como sus hijos debemos tener la misma línea, el mismo sentir, amar al pecador. Es decir, si tengo a un amigo o alguien que conozco que tiene este tipo de problemas, tengo que doblar mis rodillas y pedirle a Dios por él. Si tengo un hijo que veo que está empezando a tener problemas de desviación, es el momento de que yo clame a Dios y lo pueda ayudar. Es cuando están pequeños. El dicho dice: el árbol que nace torcido jamás su tallo endereza. La hora y el momento propicio para corregir todos estos problemas es cuando son pequeños y nosotros como padres nos damos cuenta. Fui con mi esposa a comer hace unos días en un lugar de aquí de Austin y vi a una familia y fue una tristeza ver un adolescente, un niño que estaba entrando a la adolescencia, con las uñas largas, bien limaditas. Digo, si yo que lo veo me doy cuenta que es un niño y ya está con ese tipo de cosas, y el papá y la mamá felices, es el momento de poderlos ayudar. Dios lo hizo a usted un hombre y lo hizo a usted una mujer, y dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, fructificad y multiplicaos. Antes de continuar, les decía a los jóvenes: ¿qué pasaría si ponemos
a 100 parejas de hombres en una isla. A los 90 años, esa isla va a desaparecer. Bueno, esos hombres van a desaparecer porque van a envejecer y van a morir porque no pueden reproducirse. Porque esa no fue lo que Dios diseñó. Pero ponga 10 parejas en una isla de hombre, mujer, 10 matrimonios, hombre y mujer. A los 90 años va a encontrar una ciudad en ese lugar. Porque ese fue el diseño de Dios. Aunque me lo quieran barajear bonito. Pero ¿qué tenemos que hacer? Respetar a las personas y orar por ellas para que Dios cambie ese chip, para que Dios nos permita a nosotros, en la medida de lo posible, ser una influencia sobre ellos para ayudarlos. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo, no peleándonos. Si nos peleamos, ¿cuándo los vamos a ayudar? Si nos alejamos de ellos, ¿cuándo los vamos a ayudar? Mientras nos permitan poderles compartir, lo vamos a hacer. Si ellos insisten y se niegan, entonces tendremos que hacernos un ladito y seguir de frente, porque Dios nos ha llamado a respetar los valores y principios de la palabra. Sigamos con este verso. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Déjeme decirle, nosotros somos la única creación de la cual Dios dijo que nos haría a imagen y semejanza de Él. Por más que te digan que vienes del mono, los monos siguen siendo monos. Sí. Nosotros somos creativos porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ha visto algún grupo de monos hacer sillas donde usted se siente? ¿Ha visto un grupo de monos hacer equipos de sonido o crear un avión para volarlo? Si a usted le dijeran que se va a viajar y que le dijeran que el piloto es un mono, ¿se subiría al avión? No, porque nosotros somos criados a imagen y semejanza de Dios con un propósito: sojuzgad la tierra, llenadla. Ese es el plan, ese es el propósito de Dios. Cuando nosotros desvirtuamos el plan de Dios, entonces vamos a tener problemas, y los vamos a tener serios problemas. Para el cristiano, la familia tiene un lugar importante en su vida por ser un propósito eterno de Dios. Dice Salmo 127, verso 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por eso también estamos en contra de lo que es el aborto. Mire lo que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y oiga bien esto: cosa de estima el fruto del vientre. Y si los matamos en el vientre, David dijo: mi embrión vieron tus ojos. Respetamos a aquellos que lo quieran hacer, pero es problema de ellos. Nosotros somos una familia que debemos representar dignamente el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Dios no nos llamó a pelearnos con la gente, nos llamó a mostrarle a la gente los principios y los valores del reino. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos entender los valores y principios del reino. ¿Cuándo los conocemos? Cuando nosotros nos profundizamos en la palabra y lo tomamos de una manera seria. Entonces nos profundizamos, nos empapamos, vivimos de acuerdo a los principios y valores, y donde quiera que usted va, somos como el perfume. Dejamos el olor de nuestro conocimiento. Cuando alguien se perfuma,
llega a una casa y usted inmediatamente dice: qué rico huele, ¿verdad? Y si usted llega posterior a eso y la persona se ha retirado, dice: ¿quién estuvo aquí que tenía un perfume tan lindo? Lo mismo sucede cuando usted tiene un conocimiento de la palabra de Dios. Donde quiera que usted llega a dejar el olor del conocimiento de la palabra de Dios, de los principios del reino. Y sale usted y dice: qué maravilla, cómo me encantó que esa persona estuviera aquí. Qué cosas tan más lindas escuché de él, principios, porque deja el olor de su conocimiento. Efesios 3, verso 14 y 15 dice: por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. ¿Dónde? ¿Dónde? En los cielos. ¿Y dónde más? Porque Dios no solo quiere que nosotros podamos ser familia en la tierra, sino también en los cielos. Somos una familia. Y lo que hacemos nosotros es que bajamos los principios del cielo para vivirlos en la tierra. En el cielo no hay divorcios, hermanos. En el cielo no hay borracheras, no hay drogadicción. En el cielo no va a encontrar pecado. Nosotros tenemos que tratar de sujetarnos de acuerdo a los principios de Dios. Número 2, ¿cuál es el orden establecido por Dios para la familia? Por supuesto, como todo lo que viene de Dios, la familia no es una casualidad ni un capricho de los hombres, sino que lo creó como una unidad fuerte y consciente. Dios quiere que como familia nosotros nos casemos y podamos perpetuar nuestro matrimonio. Si usted tuvo un fracaso familiar matrimonial en el pasado, no se acongoje. Lo que pasó, pasó. Ahora, lo más importante no es su pasado, es su presente. Hoy está tratando de rehacer una nueva familia. Establezcase en los principios de Dios para que pueda perpetuar el matrimonio. Para mí es una bendición tener una familia. Día domingo, ese día domingo, aquí está mi esposa. Por años yo dije: en mi casa el día domingo es del Señor. Y ese día no cocina mi esposa en casa. Vamos a un lugar, al mejor restaurante que se pueda, de acuerdo a nuestras posibilidades. Trabajas toda la semana. El domingo, ¿por qué pones a tu mujer a trabajar? Disfrute de lo que Dios le ha dado. Váyase al mejor restaurante que pueda, de acuerdo a sus posibilidades. Y váyase en familia, disfrute y hable de las cosas que escuchó en la casa de Dios. Venga y disfrute un tiempo agradable delante de Dios. Y para mí es una maravilla salir con mi esposa, con mis hijas, con mis yernos, con mis nietos, con mi sobrino, ¿sí?, que es parte de nuestra familia, ¿sí? Y lo esperamos, que a veces llega muy tarde, porque como es pastor también, ya no llega casi al final, ya terminamos y tenemos que esperarlo. Pero es nuestra familia, lo queremos, lo amamos. Dios nos creó para eso y vamos a disfrutar tiempos de gloria y de bendición. Es lo que tenemos en la tierra, disfrutémoslo. Cuando nos muramos, no nos vamos a llevar nada de lo material. Y no estoy hablando de que no piense en tener cosas materiales, porque esas nos sirven para tener comodidad. Dios quiere que tengas el mejor carro, que tengas la mejor casa, que tengas una buena empresa. Pero eso, si te está llevando a descuidar lo más preciado,
que es nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con nuestro matrimonio, con nuestro cónyuge, nuestra comunión con nuestros hijos. Entonces, hay que ordenar las prioridades. Si nos sujetamos al orden establecido por Dios, estamos cumpliendo su propósito. Primera de Corintios capítulo 11 verso 3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién es la cabeza de todo varón? Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. Y la mujer entonces es el cuello, ¿verdad? Mueve la cabeza. Por eso algunos tienen muchos problemas. Y Dios, la cabeza de Cristo. Hay un orden, hay algo establecido. Es el Padre, el Hijo, el varón, la mujer y luego los hijos. En Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Tenemos una cabeza que dirige nuestra vida, que le da sentido a nuestra vida cristiana, que le da sentido a la familia. Dice Efesios 2, creo que es el verso 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Hay una familia terrenal, físicamente, biológicamente, pero también hay una familia espiritual. Y Él es cabeza. Él es el centro de nuestra vida, el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestra familia, el centro de la iglesia. Y a Él debemos rendirle toda la gloria y toda la honra. Volvamos a leer el Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es nuestro Salvador. Veamos aquí un orden. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza de todo varón. Esposo, cabeza de su mujer. Mujer, ayuda idónea. ¿Sí? Y los hijos, bajo autoridad de sus padres. Si cuidamos este orden, nos va a ir muy bien en la vida. Que cada uno de nosotros reconozca el rol que le corresponde dentro del hogar, para que en la medida de lo posible nosotros podamos cumplir el rol que nos corresponde a cada uno de nosotros, y nos va a ir excelentemente bien en la vida. Todo funciona cuando reconocemos la cabeza. Cabeza es igual a autoridad. ¿Quién es la cabeza? Él es tu autoridad y debemos respetarla. Me encanta la disciplina militar. Me encanta, porque no importa qué gobierno sea y de qué partido sea, cuando queda un presidente, toda la estructura militar se sujetan a ellos. Están adiestrados, es una disciplina. Cada uno conoce el rol que le corresponde y viven de acuerdo a ello. Si esto lo trasladáramos a la vida familiar, no tendríamos problemas. A lo mejor algunas desavenencias, pero eso es normal. Se arregla con la comunicación, cuando privilegiamos la comunicación. Cabeza es igual a autoridad. Y mire este reconocimiento. Cristo, como cabeza de la iglesia, reconoce al Padre como su autoridad. Porque no hay problemas, hermano. Reconocer la autoridad no nos quita nuestra libertad. Al contrario, sentimos el cobijo y el apoyo. En Juan capítulo 14 verso 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado,
porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Reconocer la autoridad que tenemos sobre nosotros nos va a ir muy bien, porque entonces podemos hacer las cosas con libertad, sabiendo que mi autoridad me ha delegado la responsabilidad, me ha dado la libertad para que yo pueda operar siempre y cuando no rebase los límites. Hay reglas en la familia, hay reglas en la iglesia, hay reglas en las instituciones. Y cuando usted y yo quebrantamos una de estas reglas, es cuando tenemos problemas. Mientras nosotros caminemos dentro de ese perímetro de sujeción con esa libertad, usted no tiene ningún problema. Y si se llegara a equivocar, ahí estará la autoridad para apoyarle. ¿Cuándo es cuando nosotros tenemos problemas? Cuando nosotros rebasamos los límites de la autoridad y la desconocemos. Entonces sí vamos a tener problemas. Cabeza es igual a autoridad. Dije, Cristo reconoce, ¿sí?, al Padre como su cabeza. Segundo, Cristo como cabeza del esposo es ejemplo de obediencia, autoridad y entrega. Él es el modelo máximo a seguir. Él nos pone el ejemplo de lo que significa ser una autoridad. Él es el ejemplo principal al que nosotros tenemos que seguir. Dice Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Si nosotros entendemos este principio, que no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del reino, la voluntad de Dios, que Dios nos las expresa a través de nuestras autoridades delegadas, que nos delegan responsabilidades, nos merecemos que nosotros podamos no solo actuar con libertad, sino actuar bajo sujeción. Y entonces las cosas van a marchar mejor. Efesios 5 verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Pone el ejemplo de la relación de Cristo con la iglesia y le dice a los maridos, Él es la cabeza de la iglesia, y al marido le dice: tú como cabeza de tu mujer, ama a tu mujer así como Cristo amó a la iglesia. Dígame, ¿quién se resiste al amor? ¿Qué mujer se va a resistir al amor? ¿Qué mujer se querrá ir del marido cuando lo que encuentra es un hombre con autoridad, un hombre responsable, pero lleno de amor? ¿No es eso lo que buscan las señoritas? Un varón que la respete, que la ame, que la cuide, que la potencialice. Pero si va a encontrar un ogro en la casa, un dictador en la casa, un hombre áspero que la quiere tratar con los pies, que la menosprecia, destruye su autoestima, ¿cómo puede alguien soportar una situación tal? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es una entrega total. Nosotros tenemos la responsabilidad, digo nosotros como varones, hablo a los varones, tenemos la responsabilidad de responder a lo que Dios nos ha confiado y poder actuar con sabiduría para poder tener los mejores resultados. El papel de la esposa dentro del orden divino es de obediencia, respeto y sujeción. Ese es el deber de la mujer. Si la mujer reconoce el orden, el marido reconoce el orden, hay una interacción de manera tal que ambos cumplen el rol divino y disfrutan cada uno ese rol, pero a cada acción hay una reacción.
No puedo exigir respeto cuando yo no respeto. No puedo exigir amor cuando no doy amor. No puedo exigir que me obedezcan cuando yo no obedezco. Es un orden. Dice Efesios capítulo 5 verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ahora pone a la iglesia, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. ¿Verdad que no dice en algunas cosas? Quisieran algunas que dijeran en algunas cosas. Dice en todo. Pero no se alegren los varones. A nosotros primero nos dice que debemos amarla y entregarnos por ellas, así como Cristo se entregó a la iglesia. También nos dice: no seas áspero con ellas. A toda acción hay una reacción. El verso 33 del capítulo 5 de Efesios dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Interesante, ¿verdad? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Está hablándole al varón como a sí mismo. ¿Cómo te amas? ¿Te golpearías un dedo con el martillo? ¿Te darías una bofetada tú solo? Piénsalo. Si tienes la oportunidad de comprarte algo bueno, bonito, que te guste, ¿te lo comprarías? Cada uno ame a su mujer como a sí mismo. ¿Cómo te gustaría que te traten? Debes tratar. Esa es la ley de oro, la regla de oro. Todo lo que quieras que los demás hagan contigo, eso es lo que tú tienes que hacer con los demás. Porque esa es la ley de la siembra. Que quiero respeto, quiero amor, quiero entrega. Eso es lo que tengo que hacer primero. Porque siembro primero y luego cosecha. Imagínese un agricultor que primero quiere cosechar antes de sembrar. Nunca va a recibir nada. O imagínese un agricultor reclamándole a la tierra que le dé maíz. Si la tierra hablara como la burra le habló a Labán, le diría: ¡ey, siémbrame primero la semilla y entonces te daré la planta con sus frutos! Y cuídame. Pero a veces somos tan ingratos que queremos lo que nunca hemos sembrado. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Es una interacción. Tenemos que actuar sabiamente. Los hijos tienen un lugar dentro del orden divino, en la familia, con derechos y obligaciones. Y hoy los tengo aquí a los hijos y a los padres, y para mí es una bendición. Cada hijo es diferente. Los padres tienen que entenderlo. Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Los padres tienen el deber de amarlos, enseñarlos y disciplinarlos con el fin de prepararlos para que sean los hombres y las mujeres que Dios quiere que sean. Que se preparan en casa. Un día me dijo una hermana: aquí lo traigo, pastor, no me quiere obedecer. Y ya le dije a él que si no me obedece, lo voy a traer con usted. Le digo: que me tenga miedo a mí, ¿verdad? Yo soy el logro. Entonces, empiece desde casa y se empieza respetando, se empieza platicando. Llamaron unos padres, unos maestros, me comentaba el anciano, que llamaron a estos maestros a un padre de familia porque tenían problemas con una muchacha, y le contaron el problema que tenían con su hija al padre de familia,
Y él les dijo: para eso pago yo en la escuela, para que ustedes se encarguen de la educación de mis hijos. Es responsabilidad de ustedes. Y el maestro le dijo: no, señor, es una responsabilidad compartida. Esto es un mal hábito, y ese mal hábito lo aprendió en casa, y ustedes se lo propiciaron. Nosotros nos encargamos de educarlos, sí, pero en lo secular los enseñamos, pero ustedes se encargan en casa de enseñarles los hábitos, los principios, los valores. En casa ustedes se los enseñan. No nos desobliguemos, y los hijos tienen que entrar y entender el orden, entender que papá nunca va a querer nada malo para sus hijos. Yo recuerdo un día, mi papá era muy duro con nosotros, con todos, con chicos y grandes, y un día me disciplinó tan fuerte que yo le grité y le dije: tú no me amas. Y recuerdo esa cara. Él iba, después de haberme disciplinado, empezó a caminar. Le dije: tú no me amas. Y recuerdo que me vio así, se dio la media vuelta, sus ojos rojos, su cara se le puso roja, y me dijo, me agarró del cuello y me dijo: porque te amo, hijo, porque te amo, es que estoy haciendo lo que hago, porque no quiero que seas un vago como fulano, como sultano, como mangano, porque te amo. Jamás se me va a olvidar esto. Un padre que sabe cumplir su responsabilidad y que conoce al Señor, no se va a desobligar en su responsabilidad que tiene. Deuteronomios capítulo 6 verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ay, qué lindo, ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Jocabed, mi hija, ese fue uno de los primeros versículos que se grabó de memoria cuando estaba pequeña. Pero no queda ahí, hermanos. Verso 6 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? En tu corazón. Las repetirás a tus hijos, porque es la responsabilidad de los padres. Pero si nosotros descuidamos nuestra relación como padres, descuidamos nuestra relación con Dios, no tendremos nada que darle a nuestros hijos. Por eso es nuestra responsabilidad como padres educarnos en la palabra de Dios, para poder en amor educar a nuestros hijos y enseñarles la palabra. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es una responsabilidad que tenemos como padres, ayudar a nuestros hijos. Hoy nosotros somos el resultado de lo que hicimos en el pasado o de lo que dejamos de hacer. Hoy somos el resultado. Y si tu pasado o el hoy ha tenido o tiene no lo que tú querías que fuera, porque en el pasado no fuiste buen muchacho o no tuviste buenos padres que te educaron, el presente es el más importante, no el pasado. El pasado ya pasó. El pasado, para lo único que me sirve es para aprender qué cosas hice que fueron mal, para no volverlo a hacer, y qué cosas buenas hice para mejorarlas, repetirlas y potencializar mi vida. Mi presente hoy me abrirá mi camino en mi futuro. Dice el verso 8: las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos,
las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No olviden la responsabilidad que tenemos. Es una responsabilidad extraordinaria. Quiero descansar mis ojos, quiero dormir un día que el Señor me llame, viendo a mis hijos, a mis yernos, a mis nietos siendo exitosos. Y para ello tengo que pararme firme para poder establecer los valores del reino, porque sé que si establezco los valores del reino, les irá bien. Proverbios 13, verso 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Hoy las leyes intimidan a los padres. En México le dicen: si te están maltratando, porque no lo ven como disciplina, si te están maltratando, llama al DIF. Y entonces el padre tiene miedo. El niño se le para: te voy a demandar al DIF. Y ahí están esas autoridades sin principios del reino, sin valores. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo castiga, porque es cuando está pequeño, es cuando los vamos a ayudar, es cuando el padre y la madre tienen que estar pendientes y ponerse de acuerdo para poderlos ayudar. Ya grandes, trate de enderezar un árbol grande para que vea, a ver si puede. Primero lo quiebra antes de enderezarlo. Es cuando está pequeño, es cuando está pequeño que usted y yo le vamos a poner manos al asunto. Y si no le metió mano y tiene un monstruo en casa, no culpe a nadie. Es tu culpa, es mi culpa. Pero aún hay esperanza. Mientras esté bajo el techo de nuestra casa, tenemos nosotros la esperanza de ayudarlos con amor. El dicho dice: el árbol que nace torcido jamás su tallo endereza. Y yo digo, al menos que Dios haga un milagro. Y de eso sí es experto el Señor. El dicho dice: el árbol que nace torcido jamás su tallo endereza. Al menos que Dios haga un milagro. Y Dios lo puede hacer. Si lo hizo conmigo, lo hizo contigo, lo hará con cualquiera. ¿O acaso no ha visto a aquellos hombres que dice usted: wow, qué tremendo? Volvamos a leer este versículo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo castiga. Dice: castiga a tu hijo. Mas el que lo ama desde temprano lo castiga. Hermanos, castigo es obligar a una persona a hacer ciertas cosas fatigosas por haber tenido un mal comportamiento. Ese es castigo. Disciplina tiene que haber, viene de la palabra discipular. Es decir, cuando tú disciplinas a alguien, tienes a alguien frente a ti que lo estás discipulando. Se necesita un mentor y un estudiante. Eso es lo que se convierte tu hijo. Cuando tú tienes la capacidad de poder platicar, sentarte con él, asegurarte que ha entendido lo que tú le estás diciendo, y que si lo vuelve a repetir, entonces viene una disciplina. Y a veces cuando son grandes ya no es disciplina con vara, sino es prohibirle ciertas cosas que a él le gustan, como quitarle el celular. Usted quítele el celular a un hijo y parece que le va a dar un infarto. Anda como león enjaulado. Véalo cuando se le va el internet. Siente que su mundo se le acaba. El oxígeno se le acaba. Me quitaron el celular, mamá, aquí en el Pero qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros nos volvemos a encontrar con la naturaleza, con la comunicación, con la relación.
Proverbios 15, verso 32. Dice: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. ¿Escuchó bien eso, jóvenes? Jóvenes, escuchen esto nuevamente. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Si alguien te disciplina es porque te ama y quiere que tu alma sea corregida. Dice: mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Nunca una corrección nos va a caer a nosotros como wow, como agua de mayo. Qué lindo, ¿verdad? Nos ponemos molestos. Pero quien sabe entender se pone molesto, pero luego entiende. Entiendo, papá, gracias. Y aunque salgas de ahí, sales reflexionando y te das cuenta que papá, mamá, lo único que quieren es ayudarte. Número 3 y último: ¿cuál es la responsabilidad de la familia cristiana ante Dios? Primero, mantenerse en unidad. Este es nuestro reto, familia: mantener la unidad familiar. Esto es lo que debemos anhelar todos. Efesios capítulo 4, verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es el vehículo que transporta la unidad? Es la paz. Es cuando sabemos dirimir los problemas bajo la comunicación, bajo el diálogo, no bajo los arranques, no bajo las explosiones sin control, no bajo los insultos, los gritos y a ver de cuál cuero salen más correas, a ver cuál chicharrón truena más. No, es bajo la comunicación, bajo el diálogo. El vínculo de la paz tiene dos ruedas. Una se llama comunicación y la otra se llama amor. Estas dos ruedas transportan la carreta que trae la unidad. ¿A dónde quieres llegar? Con los gritos, con los insultos, solo dañas lo más preciado que tienes, que es tu esposa, que son tus hijos. ¿Cuál es la responsabilidad de la familia cristiana ante Dios? Primero, mantener la unidad. Segundo, no ignorar los principios de Dios en la familia. Salmo 103. Salmo 100, verso 3, perdón. Reconoced que Jehová es Dios. Es lo primero que tienes que reconocer. ¿Quién es Él? Es la cabeza de Cristo. Y Cristo, la cabeza de la iglesia. Cristo, la cabeza del varón. Y el varón, la cabeza de la mujer. La mujer, ayuda idónea. Y los hijos, a trabajar en relación. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Cuando nosotros reconocemos quién es Él, le damos el lugar a Dios a través de su palabra, a través de sus principios y de sus valores. Pero cuando usted saca a Dios de la ecuación familiar, cuando usted saca a Dios del núcleo celular, del núcleo familiar, wow, podemos tener muchos problemas. Y por eso es que encontramos a muchas personas que conocieron del Señor y eran familias extraordinarias, pero se alejan de Dios. Sus hijos empiezan a hacer cosas que nos asustan. Hace tiempo en la congregación, cuando yo empezaba, tuve una familia que fue una familia para mí de mucha bendición, pero ellos estaban metidos con Dios. Me casé, como que no les gustó el asunto de que yo me hubiera casado. Yo creo que querían que me mantuviera libre, no sé. Me casé y las cosas empezaron a cambiar. Sus hijas, sus hijos metidos con el Señor, ellos metidos con el Señor. Y como que
pues ya me quitaron el tiempo. Como yo estaba soltero, pues a donde me invitaban a comer, allá iba yo. Y ellos eran uno de los que me invitaban siempre a comer, y allá iba. Hermanos, a donde quiero llevarlos es a esto. Ellos eran una familia muy próspera. Mi esposa los llegó a conocer. Hoy por hoy, un hijo se metió en el homosexualismo. La muchacha cayó en áreas de prostitución. Hoy la mayoría de ellos han muerto, jóvenes. El padre en el alcohol. Todo lo que tenía se vino abajo. Solo un hijo de ellos es el que trata de rescatar a su papá y a lo que queda de su familia. Empezó a llegar hace poco y él me dijo: pastor, ayúdeme. Nos alejamos de Dios y este fue nuestro resultado, pastor. Mira lo que dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios es un caballero. Él estará donde lo llamen. Si lo invitas a tu habitación, ahí estará. Si le tocas la puerta, Él te abrirá. Si clamas, le pides la ayuda, Él te la dará. Pero Él es un caballero. Él desea que nosotros lo amemos de libre albedrío. No somos un robot, ni nos ve como tal. ¿Cuál es el rol de la familia cristiana ante Dios? ¿Cuál es la responsabilidad? Primero, mantener la unidad. Segundo, no ignorar la participación de Dios en la familia. Tercero, presentar y consagrar a los hijos a Dios. Es nuestra responsabilidad. Lucas 2, verso 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y oiga, verso 23: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Hermanos, Dios te da un haber tan hermoso, una aljaba tan hermosa, ¿sí?, que la estás llenando de saeta. Cada saeta que Dios te dé, conságrala al Señor. Tráela en sus primeros días de nacimiento y dile al pastor: pastor, aquí está mi hijo, lo quiero consagrar para el Señor. Y me voy a responsabilizar delante del Señor de educarlos, de criarlos. ¿Cuál es la responsabilidad de la familia cristiana? Por último, educar y criar a sus hijos para Dios. Hermanos, esto es importante. Educarlos y criarlos para el Señor. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Sí escucho bien eso, jóvenes? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Esa es la responsabilidad del padre, instruir a los hijos. Y la responsabilidad de los hijos es escuchar a sus padres. Pero lo triste es cuando el padre no cumple su responsabilidad de instruirlo. Pero ¿cómo los va a instruir si él mismo no quiere llegar a la casa de Dios? No quiere leer la palabra. No hay forma de poderlos educar. Pero si ese es tu caso, no tienes a tus padres que son creyentes, asuma usted el papel. Empiece a orar por su papá. Empiece a orar por su mamá. Empiece a ponerlos en las manos de Dios para pedirle a Dios que Él tome control de papá y mamá, porque los quiero en casa, en la casa de Dios. Quiero estar en la casa de Dios como familia, como una familia unida. Si tu familia está hoy disfuncional, es decir, desunida, tu papá por un lado y tu mamá por otro lado, entonces tome la decisión
de acobijarse con la familia de Dios, con la iglesia, y decirle a Dios: quiero una familia diferente. Y entonces elija sabiamente quién será la persona que compartirá el resto de su vida con usted. Concluyo diciéndote algunas cosas. La vida familiar necesita de Dios, necesita de la presencia del Señor Jesucristo y de la guianza del Espíritu Santo como centros de nuestra vida. Sin el conocimiento de Cristo es imposible que haya plenitud en la familia. Necesitamos el conocimiento de Cristo sobre nuestra vida, y eso lo adquirimos con nuestros devocionales diarios. Actualmente la familia es la institución más atacada por factores sociales como la radio, la televisión, el cine, la prensa, las revistas e internet, entre otros. Han sido atacadas y han querido destruir los principios y los valores cristianos. Y somos nosotros los que tenemos que enaltecer los valores del reino con nuestra forma de vivir. Estos están trayendo como consecuencia estos ataques del cine, de la radio, de la televisión, de la prensa, de las revistas, del internet. Están trayendo como consecuencia el ateísmo, el anticristianismo, la inmoralidad, la pornografía, el divorcio, la liberación femenina, el homosexualismo, el lesbianismo. Véalo cómo lo están promoviendo las masas. ¿Cuándo lo veía usted antes? Hoy es normal y te lo quieren hacer ver como normal. ¿No fue por eso que Sodoma y Gomorra fueron destruidos? Si las fuerzas que hoy amenazan la familia fueran solamente humanas, entonces habría la posibilidad de que se les hiciera frente con argumentos humanos. Pero no ignoremos, no son solamente fuerzas humanas. Hay fuerzas espirituales de la cual tú y yo no podemos ignorar. Efesios capítulo 6 verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una estructura espiritual. Nosotros vemos con nuestros ojos físicos, pero no nos damos cuenta es de esa estructura espiritual que está gravitando en el ambiente. Y eso es lo que está cegando a la raza humana, es lo que está cegando a los gobernantes, y es lo que está tratando de destruir el núcleo más sagrado, que es la familia. Es por esto que cuando entreguemos al Señor el control de nuestra familia, estos factores y fuerzas amenazantes son resistidas por los principios y por los valores, y son erradicadas de nuestra familia. No podemos ignorar lo siguiente, y termino con esto. Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el plan del diablo: matar, robar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo se ha enseñoreado hoy por hoy de las familias de la tierra y les ha hecho creer que dos hombres pueden ser una familia. Y lo triste, como les digo yo, allá en la congregación tenemos gente que es política, tenemos muchos abogados, y les digo, tienen que legislar correctamente. Cada uno de ustedes tienen el derecho de tener su corazoncito pintado a X partido, pero no aprueben leyes, aunque los corran de su partido,
primero los valores y los principios de Dios antes que caer en las corrientes del mundo que no conoce a Dios. Sean estables y honren a Dios por sobre todas las cosas, y entonces verán la bendición de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Si está tu hijo aquí, le voy a pedir a los hijos que vayan a donde está papá. Si está tu padre aquí, yo quiero que lo abraces a tu papá, a tu mamá. Si les has faltado a tus hijos, no tengas temor en pedirle perdón, no pierdes la autoridad. Si tus padres no están aquí, te han faltado el respeto, o tú le has faltado el respeto a tus padres, hoy puedes hacerlo y decirle a Dios: yo sé, Señor, que no he sido el mejor hijo. Yo sé, Señor, que no he tenido el mejor padre, la mejor madre. Hubiera querido que ellos estuvieran aquí. Hubiera querido que ellos no se divorciaran. Pero esto pasó. Pero hoy, Señor, yo determino, díganselo ahí: Señor, hoy yo determino que mi familia será diferente. Yo seré diferente, seré un mejor hijo y me prepararé para ser la mejor madre, para ser el mejor padre, para ser el mejor hermano. Padre, yo bendigo esta iglesia. Bendigo estas simientes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Rompo con toda maldición y juicio lanzados contra estas familias. Toda herencia generacional ahora es rota por el poder de Dios. Y declaro, Señor, sobre estas familias tu cobertura, tu amor, tu paz, el gobierno tuyo sobre todas las cosas. Declaro, Señor, que sobre ellos resplandecerá tu gloria, Señor. Papá, mamá, si tienes a tu hijo ahí donde está, dile: perdóname, hijo, si le has fallado. Si sientes que no le has fallado, dile: hijo, ¿sabes qué? Perdóname si involuntariamente te he fallado, tal vez no me he dado cuenta, perdóname. Hijo, dígale a papá: perdóname, papá, si en algo te he fallado. Si sabes que le fallaste en algo, dile: papá, te fallé en esto, perdóname, pero quiero que las cosas sean diferentes. Quiero que Dios sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestra familia. Oh sí, Señor, trae tu bendición sobre esta familia. Por la autoridad que tú me has dado, Señor, en esta preciosa mañana, vengo en contra de toda fuerza y obras de tinieblas. Reprendo al diablo y a sus obras de maldad y declaro familias libres, familias unidas, familias bajo la bendición de Dios, que bajan los principios del reino y los establecen en la tierra para honrarte a ti, Señor, para hacer luz, para ser base de esta sociedad, Señor, para ser instrumentos de bendición, Señor, que rescaten los valores y los principios perdidos en las familias, trayéndolos a tus pies, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios, sé glorificado en este lugar. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Gracias. He dado tu palabra, Señor, y que tu palabra quede como clavo sin cabeza en lo más profundo del corazón de cada uno de los que están en este lugar. Glorifícate tú, sea honrado en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.
antes de que